Buenas noches, estimadas y estimados televidentes. De nuevo acá en tu espacio Alternativa, también en el año 2026. Bueno, y impulsando un ejercicio económico que, si se quiere, podemos decir, se impulsa con grandes transformaciones, o por lo menos se predice hacerlo. Han sucedido acontecimientos que para los venezolanos son ajenos. No sé si están apegados a la venezolanidad. Lo que sí sé es que a lo legal, pues, tanto internacional como nacional, no está tan apegado. Y como parte de esas transformaciones, impulso de aplaudir lo que está bien hecho o de tratar de mejorar, tenemos acá, y quisimos traer acá, y lo teníamos previsto como primer programa que se transmitía en vivo en el año que está en curso, al doctor Saúl Chacín Nava. Él es un doctor en ciencias administrativas, él es y licenciado en administración de empresas, en gerencia de servicios de salud de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene dos interesantes diplomados, uno en gobiernos locales efectivos de la UCAP también y otro en políticas públicas, y por supuesto doctorado en ciencias administrativas, y su trabajo de investigación, quisimos traerlo acá por la importancia que tiene que ver con la salud hospitalaria, la salud pública en el Estado Bolivariano de Miranda, esencialmente, pero sirve como modelo gerencial venezolano. Y nuestro tema, y fue su asunto de investigación, su título: Corpus de premisas teóricas de la administración de los hospitales adscritos al Sistema Nacional de Salud. Interesante tema. Los venezolanos y venezolanas aspiramos siempre mejorar los esfuerzos que se han hecho en materia de salud a lo largo y ancho de nuestra República Bolivariana de Venezuela y a lo largo de la historia. Y bueno, yo siempre he dicho que este tipo de trabajo en materia de salud son importantísimos ver los resultados, importantísimos ver las inquietudes, los planteamientos, los problemas, y si arrojan algún tipo de teoría definitiva, es importantísimo observarlo, porque la salud y la vida son imprescindibles en los derechos fundamentales de la humanidad y por supuesto de los venezolanos y venezolanas. Bueno, nuevamente buenas noches, doctor Saúl Chacín Nava, gracias por estar en el espacio Alternativas. Ya en una oportunidad estuvimos conversando sobre unos estudios políticos de estudios internacionales, con su hija, y estuvimos conversando inclusive del buque Escuela Simón Bolívar hace como 2 años, y bueno, y es un placer tenerlo nuevamente aquí. Yo estaba esperando que concluyeras tu estudio de investigación, que fuese aprobado para hacerlo efectivo en el programa, y bueno, y aquí estamos, para que nos expliques cuáles fueron tus inquietudes, cuál fue tu posición ontoepistemológica que te llevó a este corpus tan interesante, tan importante, que tuvo una mención publicación, y que obviamente sabemos lo que medio estamos en este mundo, que esa investigación que tú hiciste va a alguna parte en positivo para los venezolanos, y te felicito. Muchas gracias por la oportunidad de invitarme a este prestigioso programa. Sí voy a hablar presente para darte una copia de este CD del trabajo doctoral presentado. Muchísimas gracias, vale, gracias por la deferencia. Es tu trabajo. Bueno, sí. Esto lo voy a leer yo, con mucha atención, que es lo mismo que vamos a hablar. Sí. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Subdirección de Educación Avanzada, Núcleo TEC, autor, especialista Saúl Chacín Nava, tutora, doctora Dilia Monasterio, que fue tu jefa, ¿no? Una oportunidad. Sí, sí. Corpus de premisas teóricas de la administración de los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Tesis doctoral como requisito para obtener el grado de doctor en Ciencias Administrativas, los TEC de diciembre de 2025. Muchísimas gracias por la deferencia. Gracias. Bueno, lo llevaré en la historia, mi amigo Saúl, con todo el orgullo, honor a quien honor merece. Muchas gracias. Si yo te pregunto, o sea, decir, ¿has trabajado en gerencia de salud anteriormente? Es decir, ¿qué te condujo a esta inquietud, a este planteamiento del problema? Este estudio nace primero de
del tiempo que llevo trabajando en salud, la parte de gerencia de salud, con una experiencia de 30 años. 30 años. En distintos cargos en la gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, Corporación de Salud del Estado Miranda. Se ha desarrollado este trabajo con este fin, apasionado a los principios administrativos metodológicos para generar conocimiento. Y este conocimiento genera desarrollo al país, a la nación, con lo que estamos generando. Este es un trabajo que fue una investigación empírica, con un enfoque de investigación fenomenológico, con un paradigma cualitativo y con un diseño de campo. Fue un trabajo, esta tesis se llevó aproximadamente 2 años en desarrollarla, en prepararla y finalmente presentarla, del cual se obtuvo como evaluación la máxima nota, mención publicación. Sí, te felicito. Sirva como referencia para ayudar al desarrollo del país. Perfecto. Tu posición, ¿qué inquietud, qué planteamiento del problema te condujo a llevar esta investigación tan interesante? Nosotros inicialmente desarrollamos un proceso investigativo, estudiar todos los fenómenos que coadyuvan en el desarrollo administrativo y que garantice la funcionabilidad y la efectividad de los hospitales del Estado Bolivariano de Miranda, basado en los hospitales tipo 3 y el de referencia regional que tenemos tipo 4, aparte del otro tipo, del hospital tipo 4 con el que contamos en el Seguro Social del Hospital El Llanito. Si nosotros podemos hacer mención de los hospitales más importantes, o sea, mencionarlos del Estado Bolivariano de Miranda. Tenemos los hospitales, tenemos muchos centros de salud, pero nos basamos para efectos de nuestro estudio en los hospitales tipo 3, de los cuales tenemos el Hospital Ocio de Cuba, tenemos el Hospital Simón Bolívar, estos hospitales quedan en los Valles del Tuy, Sí. En el municipio de Guaquipuro tenemos el Victorino Santaella, después seguidamente tenemos en Petare el Pérez de León 1, Pérez de León 2, Sí. quedan en Petare. Nombramos también hospitales especializados como son las maternidades que quedan en Carrizal y que queda también en Petare. Fueron nombrados En nuestro trabajo de investigación. Seguidamente el hospital tipo 3 que queda en el hospital de Higuerote, Perfecto. como hospital tipo 3. Sí. Con una relación de referencias y contrarreferencias hacia los hospitales tipo 4, que son los hospitales de mayor resolución, que son los hospitales más grandes con los que cuenta el Estado Miranda. Claro. Estado Miranda veo que tiene hospitales de importancia y envergadura, es decir, el Hospital del Llanito, que es el Seguro Social, ha albergado inclusive estudios latinoamericanos, ¿no? Por la gerencia que ha tenido, por lo que ha significado, por los esfuerzos que se han hecho. Y obviamente, si uno se va, no sé si fueron tus planteamientos o fue la codificación de los datos que tuviste de todas esas entrevistas a los sujetos clave. Pero yo sí te puedo decir que de las estadísticas de calle, si le preguntas a la sociedad en general, que son los puntos que más te pueden interesar, bueno, dice la seguridad, pero dentro de la seguridad personal es también un grado inminente de buena atención de la salud pública, por ejemplo, y de la parte medicinal, ¿verdad? Entonces, tu tema, lo consideraste servidor, es un tema esencialísimo. Este tipo de temas como el tuyo, sé que en la universidad hay varios temas que con respecto a la salud, creo que inclusive mi compañera, la doctora Goncalves, que creo que es tu jefa, ¿no? La directora de Corpo Salud de los Altos Mirandinos, también tiene una tesis muy interesante, muy importante en materia de salud. O sea, es decir, ¿pudiste definir la importancia de que sea estudiado desde el Estado Bolivariano de Miranda y que de repente este tipo de estudios, estas propuestas que tú pudiste haber presentado, puedan ser utilizados en el resto del país? Claro, porque parten todo de la misma realidad que viven nuestros hospitales del Estado Miranda y no escapan de la realidad de los hospitales en los distintos estados de Venezuela en el que se esté presentando la misma fenomenología. Perfecto. Si yo me busco la parte legal, sé que el constituyente venezolano del 98, ¿verdad? Hubo varios constituyentes médicos o expertos en gerencia de salud que intentaron
germinar pues, algunos aspectos, profundizar algunos aspectos de la salud en la constituyente, y se produjeron algunas reformas, ¿no?, con respecto a la salud, a la gerencia de salud, en la constitución actual de la vigente, la de 1999, con la modificación de marzo del 2020, un error de tipografía. Y nosotros, de la simple lectura del contexto constitucional, vemos que la salud está garantizada a los ciudadanos, que el presupuesto de la salud está, por lo menos teóricamente, previsto legalmente, garantizada, que la estructura desde el punto de vista del ejecutivo, regionales o municipales, está garantizada, que desde la Constitución se hicieron los diferentes estatutos, ¿verdad?, o leyes regionales, ¿verdad?, en materia hospitalaria, leyes especiales, y desde el punto de vista teórico se ven perfectos. Pero no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Es materializar la teoría, lo que está previsto, a una buena salud siempre tiene sus críticas. Y las críticas, y así nos lo ha dicho la historia, en materia de salud han intentado perfeccionarla. Nosotros en Venezuela tenemos siempre la misma secuela de la salud latinoamericana, ¿verdad? Ahora, si yo te pregunto, nos expusiste tu planteamiento, ¿verdad?, del problema. O sea, y yo quiero preguntarte cuál fue tu propuesta, es decir, cuál fue tu inquietud, con qué objeto, ¿no? Yo sé que es como la última parte, pero explicarle a nuestros televidentes cuál fue la inquietud, intención en este estudio de investigación doctoral. Es establecer procesos conceptuales teóricos que garanticen la máxima operatividad, accesibilidad por parte de las autoridades sanitarias y garantizar la gobernanza sanitaria, como garantizar la gobernanza sanitaria. Esto va a permitir que, evidentemente, sumados a los principios que establecidos en el Plan de la Patria 2025-2031, en las transformaciones que están establecidas, garantizar un sistema de salud de calidad, como lo sugiere nuestra Constitución. Perfecto. Y te enclavó legalmente perfecto en una de las 7 transformaciones. Sí. ¿Qué diferencia, si yo te pregunto fuera del contexto de investigación, qué diferencia habría entre un hospital que fuese directamente del Ejecutivo a un hospital cuya administración fuese regional, como por ejemplo en el estado Miranda? Los hospitales coadyuvan con las distintas gobernaciones de los estados. Esto va de la mano del Ministerio de Salud con las gobernaciones de los estados para garantizar la funcionabilidad del sector hospitalario. Nos están avisando para irnos al corte e identificar el canal. Pero luego al regreso quiero que nos explique cuál es el canal de comunicación entre el Estado y los gobernadores o el Ministerio de los Gobernadores en materia de gerencia hospitalaria regional. Ya regresamos con nuestro tema corpus de premisas teóricas de la administración de los hospitales adscritos al Sistema Nacional de Salud con nuestro ponente, el doctor Saúl Chacín Nava. Ya regresamos. Alternativa. Continuamos con tu espacio alternativo, nuestro tema corpus de premisas teóricas de la administración de los hospitales en el Sistema Nacional de Salud con nuestro invitado, el doctor Saúl Chacín Nava, que nos expuso una excelente tesis doctoral en materia precisamente de salud pública. Antes del corte, te preguntabas cuáles eran los canales, o sea, cómo se materializan estos canales de comunicación entre el Ministerio y los gobernadores en la gerencia regional hospitalaria. Nosotros partimos del proceso de selección entre las gobernaciones y el Ministerio. El canal de comunicación se depende de la Autoridad Única de Salud. La Autoridad Única de Salud es la persona que va a dirigir las políticas de salud establecidas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, con la gobernación de cada uno de los estados, y es a través de esta persona que conlleva la realización de estas políticas de salud y parte de esta gobernanza del sistema de salud. Perfecto. Excelente. Ahora, en la teoría, en la práctica, ¿es perfecta o perfectible la gerencia de salud en el estado Miranda? Es perfectible. Ha buscado siempre agotar la mayoría de los
recursos tecnológicos y la comunicación ideal. De esto depende la gerencia, de que los que tengan los canales de mejor comunicación y fluidez de información, tanto de ida como de vuelta, que tenga su retorno, que llegue al final toda esta política de salud para garantizar la gobernanza. ¿Has considerado en los últimos, yo no hablar de los últimos 30 años, los últimos 50 años en nuestra gerencia hospitalera que tenemos? Antes teníamos el hospital clínico, después tuvimos el hospital Victorino Santella en los Altos Mirandinos y otros importantísimos hospitales en el estado bolivariano de Miranda o ante Miranda. ¿Hemos evolucionado o hemos involucionado en materia de gerencia de salud? No, ha sido muchos de los problemas que se han presentado en salud ha sido consecuencia de las situaciones que ha vivido la nación, que ha vivido el país. De eso no soy juez, ni soy crítico, sino busco la manera de compensar y siempre presentar, como lo dice muy bien tu programa, una alternativa distinta, ¿verdad? Una alternativa a los distintos problemas para solventarlos lo más antes posible y dar celeridad a las distintas carencias que muchas veces se han presentado. Claro. Venezuela históricamente ha tenido momentos de salud reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y de igual manera en lo que se llama en muchos programas reconocimientos mundiales, sí, por haber alcanzado grandes metas en materia de salud. Claro. Y este reconocimiento conlleva a simplemente ir luchando para lograr esa excelencia. Has dicho la palabra clave, porque yo creo que la salud es inconforme, es una lucha constante, dinámica, perpetua, es adaptarse a los nuevos tiempos, a la metodología, a la técnica, a lo actual, a la tecnología. Cuando hacemos un trabajo de investigación siempre debemos observar quiénes han tenido una teoría precedente en esta materia. ¿Cuáles fueron tus bases teóricas en este caso? Por ahí misma lámina que el señor Antonio nos lo había colocado. Sí, excelente. Inicialmente nosotros consideramos, o sea, nuestro desarrollo se basó en las premisas de Max Weber. Max Weber consideramos que es un gran filósofo que dio grandes aportes a este mundo, ¿verdad? Y dejó un gran legado. Y dejó con su acción social, la racionalización y sobre todo la comprensión de los procesos. Y en eso nos sirvió como base para desarrollar nuestro trabajo doctoral. Qué bueno. Ahí tienes 4 láminas. ¿Quién fue Max Weber? Weber y la acción social, interesante. El legado de Max Weber y racionalización de la vida. ¿Qué paradigma? O sea, yo creo que Max Weber nació más que todo como positivista, ¿no? Sí, nació como positivista. Es que lo que pasa es que lo cualitativo, lo interpretativo, lo hermenéutico es un poco más de la posmodernidad, ¿no? Claro. Pero antes se quería decir que todos los estudios eran prácticamente cuantitativos, ¿no? Y muchos de sus principios y su legado todavía sigue siendo en práctica, todavía se siguen llevando. Qué interesante. Eso es lo bueno de gente, o sea, investigadores, estudiosos como Max Weber, que bueno que dejó su legado histórico. De estudios de investigaciones doctorales, o sea, si recuerdas algo que te haya llamado la atención, que se haya parecido al tuyo. No, nosotros hicimos muchas consultas, sobre todo lo que muchas veces vemos, la cronología. De estos estudios evaluamos mucha cronología de todo lo que se llama la historia sanitaria en Venezuela, de todo lo que llevó a la historia sanitaria de Venezuela. Teóricos que presentaron trabajos de investigación de tantas cosas maravillosas que aportaron al sistema de salud venezolano, que muchas veces fue pionero. Venezuela fue uno de los países que fue reconocido, como te lo dije, mundialmente, por su legado, por sus alcances. Y estos alcances siempre han sido reconocidos durante todos los periodos de la vida, desde la vida colonial venezolana. Claro. Bueno, tenemos con todos los orgullos un gran baluarte que es muy moderno, se lo tuvimos hasta hace poco en vida, pues Jacinto Convic, que dio tantos aportes no solamente a la salud venezolana, sino a la salud universal, y es de los Altos Mirandinos. Y es de los Altos Mirandinos, y dejó un gran legado también, y fue reconocido el trabajo que hizo Jacinto Convic. Es una persona sumamente metódica, sumamente preparada, y dejó a Venezuela muy en alto. Si algún familiar o amigo vecino de Jacinto Convic, bueno, saludo desde acá, de esta mesa técnica que tengo hoy con el doctor Saúl Chacín.
Bueno, interesante propuesta en materia de salud. Ahora, la metodología que aplicaste para esta interesante investigación. Ahí tenemos todas las fases de nuestro proceso de investigación estableció inicialmente en nuestro contexto de la investigación. Sí. Después seguimos de los sujetos de nuestra investigación, sí. Las técnicas de recolección de datos, procedimiento para recopilar datos. Posteriormente tuvimos las consideraciones bioéticas, sí, sí. Procedimientos de análisis de datos y por último la generación de la teorización para generar las premisas. ¿Con quiénes hiciste un trabajo de campo y codificaste los datos? O sea, con sujetos claves, o sea, personas claves en esta investigación. ¿Con quiénes te entrevistaste? ¿Cuál fue la metodología para entrevistar? Nuestra metodología está basada en personas que trabajan en el sector salud de los distintos hospitales del Estado. ¿Cuáles fueron las preguntas básicas? ¿Cuáles fueron tus inquietudes? Nosotros elaboramos, conseguimos lograr entrevistar a 26 especialistas, sí. Enfermeras, médicos, subdirectores, directores de hospitales que fueron, sí. Y cada uno nos expresó con preguntas abiertas para que ellos pudieran desarrollar, porque si hacemos preguntas cerradas no conseguimos, sino para permitir llevar a este proceso de autorización las distintas premisas teóricas que podemos desarrollar de acuerdo al contexto que ellos señalaron. Y ahí sacaste tu método fenomenológico, es decir, de las experiencias de vida de cada uno de ellos y obviamente interpretar y comprender. ¿Y tú utilizaste el Atlas-T o estableciste tu propia instrumentación metodológica? No, utilizamos Atlas-T. Ubicamos también un especialista de Atlas-T que nos ayudó muchísimo con las orientaciones. Y esto nos llevó después, entonces, por último, a generar las premisas teóricas, la teorización, que nos llevaron a todas estas fases, ¿verdad? Todas estas fases, la estructura organizativa que se expresa en el entramo de relaciones, la gestión de los recursos materiales y financieros que responde a una lógica adaptativa, la transparencia administrativa que resignifica una práctica simbólica, sí. La innovación tecnológica como tipo ideal organizacional, y la acción administrativa que emerge como resultado de los sentidos atribuibles por los actores. ¿En tus categorías? Y estas premisas, por tus premisas, sí. Estas premisas se comunican entre sí. Todas son, fíjate, son sistémicas. ¿De alguna manera introduciste algo de la complejidad organizacional de Morín? Sí, lo nombré al principio. Como teoría inicial, lo nombré a él porque salud es un sistema. Sí, exacto. Entonces, como sistema y organizaciones altamente complejas, ¿verdad? Tiene su principio de complejidad. Resiliencia, adaptabilidad, experiencia. Y por eso, y de estos principios de Edgar Morin también asumimos estos parámetros para nuestro trabajo de investigación. Claro, lo que interesante trabajo, de verdad te felicito. Y 2 años de trabajo, y justamente en tu área. Ahí está tu epísteme, o sea, tu pensamiento, tu convicción, precisamente porque lo manejas, porque esto es muy interesante, ¿no? Hace poco tuvimos aquí al doctor Tomás Solano, y él quiso que el título de la entrevista fuera Vivencias de la investigación en la sociedad, precisamente por eso, pues tú tienes una vivencia hace 30 años, tienes una experiencia, tienes ya un criterio preestablecido, tienes tu adaptabilidad, como dicen algunos de nuestros orientadores epistemológicamente, ya empiezas a hacer una base crítica, una base constructiva, un pensamiento crítico, ¿no? Y qué interesante, justamente de ahí se enervan los grandes estudios científicos. Y la comunidad científica venezolana, pues yo creo que te lo va a agradecer. Tomás Solano, persona que yo aprecio mucho, profesor universitario, su esposa, la doctora Amada Mercado, excelente profesora también en el área de doctorado, del cual derivo mi mayor respeto y consideración y aprecio. Yo también, sí. Así como mi tutora, la doctora Dilia Monasterio. No, por supuesto, y la universidad estuvo muy inquieta, se sentía orgullosa en espera de tu exposición, porque los jurados externos también eran interesantes, personas importantes, y la tutora, pues una persona muy reconocida. Muy reconocida, y bueno, desde el punto de vista académico dio los resultados que se esperaban. O sea, tuviste una máxima nota, una mención, publicación, y quiero ver eso publicado, ¿verdad? Sí. ¿A qué línea de investigación tuviste adscrito? ¿A LIDEAS?
que es la línea de investigación universitaria, Perfecto. pautado en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Yo me imagino que en un futuro podemos nosotros crear una segunda línea de investigación para los Altos Miranderos. Muy importante. Que tenga ¿te imaginas una línea de investigación que tenga que ver con la materia de las organizaciones en salud, pública y privada? ¿Puedes definir que esta estrategia, este corpus que tú defines, pueda tener extensivo alcance a la salud privada en Venezuela? ¿O en el Estado de Miranda? Es que no, la salud, los parámetros de salud pública se derivan después los parámetros de salud privada. Claro, es una concesión. Es una concesión. Constitucionalmente la salud es pública. La salud es pública. Y ahí existe existe una concesión por parte del Estado para que la salud privada surja y pueda trabajar y pueda desempeñarse en Venezuela. Perfecto. Los centros de salud privados nacen de la salud pública. Todos pasaron por salud pública. Bueno, ya nos avisan para ir a identificar nuevamente este canal. Bueno, vamos a identificar al regreso nuevamente con el doctor Saúl Chacín. Quiero preguntarle si fue netamente cualitativa o por ahí pudo asomar algunos análisis, algo que se permite actualmente, o se abre la permeabilidad de lo cuantitativo de repente dentro de lo cualitativo. Ya regresamos con nuestro espacio de alternativas. Alternativa. Bueno, de nuevo en nuestro espacio alternativo con el doctor Saúl Chacín, nuestro interesante tema, corpus de premisas teóricas de la administración de los hospitales del Sistema Nacional de Salud en el Estado Bolivariano de Miranda, que fue producto de una importantísima e interesantísima tesis doctoral que expuso en el mes de diciembre con mención publicación. Y te preguntaba, basado ¿sabes que uno, los que hacemos este estudio de ciencia administrativa, vamos siempre con una dialéctica en sí mismo de los teóricos? Entonces siempre nos preguntamos, bueno, nosotros nos dicen, bueno, la regla prácticamente es que o es cuantitativa su enfoque o método o estudio, o es cualitativa. Entonces te hace la pregunta, bueno, pero ¿y por qué o una o la otra? Y las dos mezcladas no pueden ser algo que puede ser aplicable. Bueno, sí, existe por ahí un método de la complementariedad. El doctor Solano y el doctor Francisco Linares nos dicen que no hay ese absolutismo o una o la otra, sino que siempre son como que surge la necesidad de la complementariedad. Quiero preguntarle al doctor Saúl Chacín si cree en esa complementariedad y si fue necesario o puede considerar que sí se usó la complementariedad en su estudio de investigación. Evidentemente existe la complementariedad. Sí. Y la complementariedad, para efectos de nuestro trabajo doctoral, fue utilizada porque tú tienes que complementar muchas veces con lo que dice el teórico y para establecer tu propio juicio o valor. ¿Okay? Basado en esos principios y basado en los principios de complementariedad, es que puedes utilizar ambos factores. Y esto te lleva a obtener un resultado. Si yo te pregunto en tu tesis, ¿dónde hubo ese análisis o esa fase cuantitativa o deductiva? Sí, o inductiva, perdón. Sí. Un ejemplo lo tengo, donde utilicé la complementariedad, en los datos, cuando yo llevé los datos cualitativos utilizando los resultados que me están dando las personas consultadas y lo que yo cruzo cuando se hace el trabajo de Atlas T. Sí. Entonces me baso en el principio de complementariedad, Claro. donde utilizo métodos cualitativos y cuantitativos. ¿Lo expusiste así? Lo expuse así, de esa manera. Perfecto. Si yo te pregunto, ¿el jurado tuvo alguna inquietud, alguna pregunta que te inquietó o te incomodó en el momento? No, de verdad el profesor, parte de jurado, el profesor Tomás Solano, hizo una pregunta y al principio no la estaba analizando no la estaba viendo porque los mismos nervios del proceso después de haber efectuado una exposición de 45 minutos a los 5 miembros del jurado, entonces vuelve a hacer y después efectivamente le di la respuesta. Sí, le interpreté la pregunta al profesor y fue respondida correctamente. ¿Puedo preguntarte qué te preguntó el profesor Solano? No, él preguntaba sobre la experiencia y la metodología aplicada a todo el sector salud, si
si yo garantizaba que esto iba a coadyuvar al desarrollo con éxito de la aplicación de estos principios Me teóricos. interesa la respuesta. ¿Qué le dijiste? Entonces, al principio le había dicho que no, pero después hice un análisis, ya, profesor, digo, permítame que estoy un poco nervioso, pero Porque le si di dice la que respuesta. No, tus resultados no fueron los claro, esperados, aunque no, y es la los cualitativa. resultados, los resultados, nunca en una tesis, cuando tú haces un método cualitativo. Un método cualitativo y haces preguntas, tú vas a determinar que los factores, lo que te respondan las distintas personas, los entrevistados, es hacia dónde va tu investigación. Claro. Entonces yo lo que van a determinar... Independientemente de los resultados no se saben. Tú estás aportando un conocimiento a la sociedad científica, a la humanidad. Si resultó, lo que resultó. Salió de ello salió en el punto de vista de teorización salió emergente, salió un... Como un método emergente, algo que... Sí, un verdadero aporte, considera que fue un verdadero aporte. Sí. Todos, en su mayoría, emergió, ¿verdad? La categoría transparencia. Emergió la categoría emergencia, como emergente. Transparencia administrativa. Como categoría emergente. ¿Qué subcategoría le había colocado la transparencia? No, habían otras categorías que siempre se habían preguntado, de la categoría de recursos materiales y financieros, categoría transparencia, categoría recursos humanos, estructura organizativa, categoría legal, categoría recursos tecnológicos. De todas esas categorías, la que más resultó fue transparencia. ¿Qué lectura le das? Emergió, en este caso. Emergió la categoría porque salió de los discursos que los plantearon. Si yo te pido que me interprete qué significó en esa codificación, en los actores sociales que tuviste la oportunidad de entrevistar abierta, ¿qué significó para ellos? ¿Qué querían decir cuando establecían la necesidad de mayor transparencia? De que existiera rendición de cuentas. De que existiera rendición de cuentas, pero no nada más rendición de cuentas cuando recibes recursos. Rendición de cuentas en todos los aspectos administrativos, desde el punto de vista de recursos humanos, cuántas personas ingresaron, qué parámetros ingresaron, quiénes faltan por ingresar. Eso lo pide la comunidad hospitalaria, saber y la información, saber desde el punto de vista de epidemiología cuándo son las primeras 5 causas las primeras 5 causas de mayor movilidad en un centro hospitalario. Okay. Porque los recursos siempre van hacia eso. Perfecto. Sé que tu investigación no fue sociocrítica, no fue transformadora, tampoco fue cuantitativa. Fue sencillamente una interpretación, una comprensión de los resultados de tus diferentes comunicaciones. Y fue cualitativa. Y fue cualitativa. Sé que por no iba dirigida tu investigación. Ahora, si yo te pido que tú traduzcas los resultados y lo pudiésemos aplicar, por ejemplo, al Hospital Victorino Santaella, un hospital público significativo, magno para nuestros altos mirandinos, ¿cómo sería esa aplicación? Sin entrar en crítica ni política ni transformadora, sino tú interpretas que lo que emergió, como tú dices, de la transparencia y otros puntos categoría en tu asunto de investigación. Desde el punto de vista de los distintos entrevistados, establecen de que los centros de salud tienen que tener mejor comunicación con todo lo que se mueve en el ambiente alrededor de los hospitales, empezando por su personal. Que existe esa comunicación constante, que fluya la información y que no se quede únicamente centrada en un solo proceso, sino... ¿Esa comunicación nace desde el Ministerio de Salud o del Poder Popular para la Salud o directamente desde el gobernador como máxima jerarquía o del director del hospital o de la máxima autoridad? No, únicamente funcionamiento de los hospitales, desde el director del hospital. Operatividad, desde el punto de vista operativo, sin emerger ningún parámetro de autoridad de salud, sino directamente del funcionamiento dentro de los mismos hospitales. Esa mayor comunicación sería un punto ingrediente de utilización de métodos de inteligencia artificial o técnicas actuales o mayor diversidad de lo que es la cibernética. ¿Podría funcionar así? Ahí abarcan muchos factores tecnológicos. Ahí se abordaron todos los aspectos que consideran los entrevistados que consideran que son necesarios mejorar.
todos los procesos de lo que convalidan y lo que llevan al funcionamiento y a dar capacidad de respuesta a un centro hospitalario. Si yo te pregunto, bueno, vamos, que se hacen juntas semanales, por ejemplo, o periódicas entre todos los componentes de la salud del Estado Miranda. No sé si en la actualidad se produzca esas reuniones periódicas o dentro de un hospital. O sea, hay una manera de que jerárquicamente el director del hospital escuche los lineamientos de los directores, subdirectores, otros operativos, personal de enfermería, médico, ¿los escucha o es directamente un jerarquismo absoluto en un hospital? No, yo considero que siempre las gerencias están abiertas a escuchar todas las preocupaciones de los centros de salud. Siempre los gerentes son abiertos y de verdad nunca son herméticos, siempre son dispuestos a escuchar. ¿Hay receptividad? Sí, siempre hay siempre lo hay. Y siempre buscan la manera de cómo escuchar a toda la población hospitalaria. Y eso es lo que garantiza la gobernanza de salud. Hay algo cuantitativo en todo esto, o sea, la necesidad de un presupuesto amoldado a las realidades, ¿no? Ya, yo no sé si está dentro del contexto de tu investigación, pero desde el punto de vista presupuestario, garantizando el concepto de gratuidad de la salud pública constitucionalmente hablando, y de una de las 7 transformaciones de 2025, haría falta un buen presupuesto para la modernización de los equipos. Siempre en salud pública se busca la manera de invertir en prevención, porque es mucho más económico invertir en prevención para que no se transforme en un gasto constante. Si tú tienes buenos programas de prevención, vas a alcanzar el éxito, porque no vas a llenar los hospitales de situaciones que se presentaron porque no aplicaste programas de prevención. Qué interesante, programa de prevención. ¿Puedes profundizar un poquito en un ejemplo de un programa de prevención para la salud pública en el Estado Miranda? Mira, los indicadores siempre te señalan, te doy un ejemplo de lo que estamos viviendo actualmente, es la cantidad de accidentes de tránsito que pasa con motorizados. Y eso se está transformando en un problema de salud pública porque viven los hospitales llenos y desde todas las gobernaciones del país se está llevando a cabo un programa de sensibilidad, que la gente no conduzca una moto bajo efectos del alcohol, tengan conciencia, no conlleven a pasar accidentes fatales que muchas veces les puede llevar la vida a las personas. Claro. Hablando de eso, quiero felicitar a la alcaldesa Jennifer Mojica del municipio de Carrizal porque implementó un programa comunicacional y todos los medios de comunicación la apoyaron con respecto a los niños en las motocicletas, pues recordando que legalmente menores de 10 años no puede estar en motocicleta, y indica teóricamente por qué los niños no pueden estar en motocicleta. Qué interesante el programa. Quise hacer este paréntesis. Sí, eso es un ejemplo de que las políticas públicas de prevención se están llevando a cabo, porque eso es crear sensibilización. Los motorizados tienen que tener acorde respeto a las señales de tránsito, respeto a las normas y respeto hasta de llevar menores de 10 años a bordo de una moto, que es muy peligroso. Lo he escuchado en algunas oportunidades, pero ¿cuánto cuesta, por ejemplo, una traumatología de un motorizado que desafortunadamente tuvo un accidente y tuvo una fractura de fémur, etcétera? Se habla de que, o sea, lo escucho de $6 a $7,000. El monto establecido, o sea, que llevan el sistema de salud público, la fractura más común que llegan a nuestros hospitales es la fractura de tibia y peroné por accidentes en moto. Y conseguir clavos, tutor o lo que haga falta para reparar el tipo de para poder estabilizar esa fractura para que llevarlo a feliz término, tiene un costo para el Estado alrededor de $4 a $5,000. Claro, y es mucho dinero por el número de accidentes. Es mucho dinero, y si aplicamos una política de prevención, bajamos ese índice. Nos indican ya para identificar nuevamente y llegar a la última parte del programa. Gracias. Al regreso, quiero decir, históricamente Venezuela acabamos de pasar por una pandemia, hay un pre y post pandemia, pero también pasamos por fiebre amarilla, hemos pasado por varios tipos de pandémicas en los últimos, no sé, por decirte 200 años. Entonces vamos a ver en esta última pandemia si hay un pre o post y si tuvo algo que ver en la mención de tu tesis doctoral. Ya regresamos con el doctor Saúl Chacín en nuestro tema Corpus.
de premisas teóricas de la meditación de los hospitales en el Sistema Nacional de Salud en el Estado Bolivariano de Miranda. Ya regresamos. Alternativa. Bueno, seguimos acá en tu espacio alternativo, es un programa sumamente interesante. Estoy con una de las mejores tesis doctorales que se ha podido plantear en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en LOTEC, Núcleo TEC, en materia de salud. Y su autor, el doctor Saúl Chacín, es su tesis para adoptar el título de doctor. Ya es doctor, falta nada más el acto. Y hemos hablado a lo largo y ancho del Estado Bolivariano de Miranda, cómo fue esa jurisdicción territorial objeto de tu planteamiento, tu ontoepistemología, en tus inquietudes, tu metodología, tu codificación. Y bueno, y quería hablar justamente de tus resultados, de tu capítulo, o tu apartes 4, 5 y 6, tus resultados, tu mensaje final en tu asunto de investigación, pero antes, y fue una pregunta que dejamos en el aire, indudablemente quería mencionarte que la pandemia, el COVID-19, nos dejó un antes y un después en los últimos 100 años en Venezuela, porque Venezuela históricamente ha pasado por diversas pandemias, y siempre los investigadores, los altos mirandinos han dado un gran aporte, ¿no? Te has dado cuenta a lo largo de la historia. A lo mejor tu aporte como el sujeto clave de los altos mirandinos puede ser teóricamente y prácticamente un buen aporte. ¿Qué nos dejó la pandemia desde el punto de vista gerencial de salud? La pandemia en Venezuela fue uno de los menos indicadores de casos positivos que se presentaron a nivel mundial. ¿En serio? A nivel mundial. Fue reconocido a nivel mundial. Desde el punto de vista de Venezuela. ¿Tiene motivo? Porque las políticas de prevención funcionaron. Muy bien, excelente. Se hizo una campaña de que la gente tenía que resguardarse, tenía que usar mascarilla, tenía que usar gel, y estaban muy bien preparados y traían una fortaleza también desde el punto de vista hasta de vacunas, sí, que se estaban aplicando. Y cerraron la frontera de aeropuertos a tiempo también. Indudablemente. Sí. Para referencia del Estado de Miranda, el mejor municipio, de los mejores municipios que tuvimos con resultados muy favorables fue en Altos Mirandinos. Bueno, con una referencia nacional reconocido por la gente del sistema de medicina forense, con el tratado muchas veces de cómo fue tratado en los casos en que hubo fallecidos, que fue muy tratado para evitar que siguiera extendiéndose la... O sea que el primer caso que se reveló en los Altos Mirandinos de COVID-19 fue dicho acá, en este espacio alternativo, entrevistando a la alcaldesa. Me dijo, me acaban de avisar que ya tenemos un caso de COVID. Fue una premisa en este espacio, ¿no? Pues qué bueno saberlo. Qué bueno sentirse orgulloso de ser alto mirandinense, ¿no? En ese sentido, que esas estadísticas son las que hay que comportar, solo que hay que informarle a nuestro público televidente. No, y teníamos un equipo de verdad multidisciplinario, en el cual participé también. Por supuesto. En COVID-19 que nos arrojó excelentes resultados y fuimos referencia nacional. Bueno, y nos dejó, además de referencia, nos dejó fortaleza, nos dejó espíritu, resiliencia. Nosotros hicimos desde que fue la campaña primero de prevención por los casos positivos de la funcionalidad de los hoteles sanitarios, y por último la desinfección de los espacios. Los hoteles, claro, qué interesante. La sanitización, que fue un término que como que surgió en el medio de la pandemia. Bueno, yo te felicito y quiero darte las gracias por lo que hiciste por la pandemia. Porque yo te lo quise preguntar porque fuiste uno de los grandes baluartes en esa lucha en la pandemia. Y quiero felicitarla, recuerdo yo a la doctora Maricruz, que hizo un excelente trabajo cuando fue autoridad de la hospitalaria del Estado en Miranda, ¿no? Desde el Hospital Victorino Santaella, y se llevó de verdad un excelente ¿Dónde trabajo. está la doctora Maricruz ahorita? Caramba, no te sabría decir. Bueno, quiero extenderle mis congratulaciones. Ella ayudó a mucha gente, a mí me ayudó, por ejemplo. Oye. Y bueno, esas son situaciones que hay que agradecerla y que la historia en la historia quede registrada, que personas de grandes valores como la doctora Maricruz y todo el equipo de ustedes, componentes del Estado de Miranda, ayudaron a muchas personas en la época de la pandemia. Por eso que tú te decís, se valora, porque nadie
te puede a ti impedir un tipo de investigación en tu área que tú conoces. Y dentro de lo cualitativo, la dialéctica es precisamente eso que tú hiciste y nadie te puede cuestionar, sino que bueno, los resultados son en base a tus propias expectativas y fenomenológicamente. Husserl, ahí no se equivocó, es codificar lo que te dicen los verdaderos actores sociales y que me dijiste que enervió entre varias categorías la transparencia, punto interesante que debe tomarse en cuenta. Quiero que antes de terminar el programa, que nos quedan minutos, que me resumas así rapidito cuál fue, después que presentaste tu proyecto, el punto que estaba más cómodo, el 4, el 5 y el 6, últimos 3 capítulos. Nuestros últimos 3 capítulos fue presentar el corpus como tal, como lo presentamos en las láminas anteriores, presentar estos parámetros que ayudan a garantizar la funcionabilidad, apegados a garantizar una salud de calidad. Perfecto. ¿Verdad? Llevar a la salud de calidad y finalmente garantizar la gobernanza y apegados a los principios de nuestros principios legales, como es el plan de la patria 2025-2031. Perfecto. Garantizando la gobernanza sanitaria y dando solución con eficacia, eficiencia y calidad. Perfecto. Al que requiera salud. Ahora queda registrarla, hacerla extensiva, hacerla aplicable como un aporte a la comunidad científica a la salud, no solamente mirandina, sino internacional, y que sea aprovechable, y así espero que sea aprovechable a toda la salud del mundo, universalmente considerada. Yo siempre he visto, me he dado cuenta que los españoles siempre están interesados en las investigaciones de los venezolanos, pues entonces, ¿por qué no mencionar nuestro estudio de arte venezolano, nuestras investigaciones venezolanas que han sido tan interesantes? Que tu investigación sea teóricamente también el aporte de otras investigaciones futuras, como tú fuiste, a lo mejor mencionaste algunas investigaciones antes. ¿Tus investigaciones precedentes fueron nacionales o internacionales? Nacionales e internacionales. Perfecto. Para este efecto. Y nuestros médicos y nuestro personal de salud siempre es reconocido como uno de los mejores preparados, mejores formados a nivel mundial. Bueno. Siempre son reconocidos por su trayectoria y siguen viniendo reconocimientos internacionales, tanto en investigación de nuestros médicos investigadores, como la trayectoria de nuestros médicos venezolanos. Excelente. En todas partes del mundo. Excelente. Quiero felicitar a la comunidad hospitalaria, quiero felicitar a los médicos, a todos los componentes de gerencia de la salud del Estado Miranda. Tú perteneces a la Corporación Salud. Quiero felicitarte a ti y a tu familia por todo. Sé que ustedes son muy unidos y que bueno, por eso quiero congratular y felicitar a tu familia, pues te ayudó, a mi sobrina que te ayudó con las láminas y bueno, bendiciones a todos ellos y por supuesto a tu jefa, que es mi compañera de clase, la doctora Goncalves, bueno, felicitaciones también. Espero que esto sea publicado, espero que sea utilizado y que nada, para adelante. Me dijo el doctor Francisco Linares que ya presentó esta semana un proyecto de postdoctorado para la Universidad Nacional Penitenciaria Simón Rodríguez. Si quieres me esperas y lo hacemos juntos. Y quiero felicitar también al doctor Francisco Linares por eso. Bueno, sé que en el sexto es tu mensaje final. El mensaje que quiero que le des a nuestros televidentes en esta tu cámara, que es esta, y para concluir el espacio, tu asunto de investigación. Siempre la salud es un baluarte y mientras tengamos salud tenemos vida. Mientras tengamos vida seremos más activos y siempre damos el todo por el todo para ayudar al mundo a desarrollarse y siempre hablando como venezolano, que los venezolanos siempre aportamos mucho más, nuestro granito de arena para desarrollar y para llevar el mundo hacia los mejores parámetros. Excelente mensaje, te felicito. Bueno, aquí tenemos al doctor Saúl Chacín Nava, gran baluarte de los Altos Mirandinos, estos héroes anónimos que dan tanto aporte y bueno, se dedican a estudiar, a analizar, a interpretar, comprender. ¿Te consideras más interpretativo que analizador? ¿Fue una casualidad o este estudio te conllevó a eso? ¿O tu criterio es más cualitativo? Mi criterio es más cualitativo. Siempre busco interpretar más y desde el principio de la interpretación
es que tú llevas más los baluartes que son los que plasmas en la investigación. Te voy a hacer una pregunta que a nadie le gusta. ¿Considera más importante, no interesante, sino importante, los estudios cuantitativos que los cualitativos o los cualitativos que los cuantitativos? Los puedo llevar los dos de la mano para poder, porque por el principio de complementariedad pueden ir de la mano los dos, sacando los mejores baluartes para lograr un objetivo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Interesante programa. Quiero agradecer al señor Antonio Abrantes, director del estudio. Bueno, y con el productor nacional independiente 11.487, en nombre de este servidor, Orlando Santos Catolini, pues tuvimos el honor de llevar este interesante programa, recordando que va a ser repuesto el próximo día viernes de 7 a 8 de la noche. Si lo estás viendo el viernes ya sabes que es la reposición, y por supuesto el próximo martes a otro especial programa Alternativa. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias. Excelente.